Hola, buenas tardes a todos, a todas. Les doy la bienvenida a esta nueva actividad del Colegio de Ingenieros Especialistas de la provincia de Santa Fe, Distrito 2. Estamos en el marco del mes de la ingeniería y la temática que nos convoca hoy nos pareció que era muy interesante para incluirla en las actividades de este mes, porque justamente es transversal y propone un trabajo interdisciplinario además entre las distintas áreas que incluye el colegio, las distintas ingenierías especialistas. Así que bueno, es un gusto poder presentar a Walter Plaza y a Miguel Urcía. Ambos son ingenieros químicos y el tema que van a desarrollar hoy son las etapas y factores clave para un desarrollo eficaz del análisis de riesgo con la técnica HACCP. Bueno, como saben, van a poder hacer consultas, van a poder expresar comentarios, dudas, inquietudes. Tienen la posibilidad de hacerlo en el chat y bueno, siempre que sea respetando las normas de convivencia del Zoom, también podemos prender el micrófono y hacer las preguntas de manera oral si hace falta. Bueno, sin más preámbulos, ya los dejo a Miguel y a Walter para que puedan hacer su presentación. Muchas gracias y bienvenidos los dos. Bueno, Mariela, muchas gracias. Muchas gracias a vos, al Colegio Ingeniero, por permitirnos participar de esta charla. Y bueno, y gracias a todos los participantes por su tiempo. Así que bueno, como dijo Mariela, mi nombre es Walter Plaza, soy ingeniero químico y bueno, me especializo en gestión de proceso, ¿sí? De riesgo de proceso y también en el tratamiento de falla y análisis de causa raíz de eventos o cuasi eventos que tienen un potencial impacto en las actividades de las empresas, ¿sí? Así que bueno, esa es mi especialidad y le doy acá un minutos a Miguel para que se presente. Buenas tardes, ¿cómo va? Gracias por la participación. Mi nombre es Miguel Urcía, soy ingeniero químico, especialista en seguridad de procesos y en análisis de riesgo, entre ellos HACCP, que es lo que vamos a ver hoy en un poquito más de detalle. Bienvenidos. Bueno, vamos a arrancar con la presentación. Cualquier, bien, cualquier pregunta que tengan, por favor, por chat, levantan la manito y la responderemos. Bueno, como bien dice el título, la idea es dar una charla sobre las etapas y los factores importantes que hay que tener en cuenta en el desarrollo de un JASO, ¿sí? Así que bueno, vamos a continuar. Los objetivos un poco de la charla es brindarles una comprensión integral de cómo realizar un desarrollo de un análisis de riesgo con esta metodología, ¿sí? No vamos a indagar y profundizar bien en cómo realizar la metodología, sí a tener en cuenta algunos puntos claves para realizar el análisis de riesgo. Vamos a describir las etapas y, como decía, los factores claves para la ejecución de este análisis de riesgo con la metodología HASO. Y acá ya marcamos una diferencia que es en qué momento de la etapa del proyecto o de la planta realizamos este análisis, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo hacerlo, ¿sí? En una etapa de ingeniería básica, de diseño al principio, cuando todavía el proyecto o la planta no existe, y otro es cuando ya hay un proceso en operación, ¿sí? Y hay otras cuestiones a tener en cuenta. Hoy vamos a ver esas diferencias, que es algo importante. Bueno, acá traje, como siempre hacemos en estas charlas, traje un video un poco para introducir esta temática. Siempre mostrábamos algún video de alguna pérdida de contención, ¿sí? De algún gas inflamable, algún gas tóxico, ¿sí? Donde luego hay explosiones, fuego, que impacta a las personas, al medio ambiente o a los activos de la empresa.
Y bueno, como siempre estamos muy relacionados al área química, hoy quisimos con Miguel introducir un poco el proceso de la siderurgia, por eso este video, donde muchas veces la misma olla mantuvo la siderurgia fuera de los reglamentos de la olla, ¿sí? Hoy por hoy la siderurgia, ¿sí? El proceso siderúrgico se está metiendo mucho en la parte de seguridad del proceso, como lo llamamos PSM, Process Safety Management, porque están viendo que en realidad el impacto a nivel negocio es muy grande cuando ocurre algún evento como una explosión, un fuego, una pérdida de contención de acero líquido, ¿sí? Durante mucho tiempo la siderurgia trabajaron en evitar una pérdida de contención y que esa pérdida de contención del acero líquido impacte a las personas, ¿sí? O al medio ambiente. Y eso lo pudieron lograr bien, dentro de todo. Sí, lo que no podían lograr era la pérdida de activos, ¿sí? Entonces Chao, hija. hoy están más que involucrados en la parte del PCM. Esto es, para describir rápidamente, esto es un horno eléctrico de arco donde se funde chatarra. Generalmente los batch son de 100 toneladas, ¿sí? Abajo tenemos la solera, ¿sí? Con los refractarios donde se funde el acero líquido. Acá tenemos una puerta de escoriado. Después tenemos ya sobre la parte más arriba los paneles de refrigeración con agua y la bóveda, que también es refrigerada con agua. Y acá entran los electrodos donde genera el arco eléctrico y funde la chatarra. Más o menos se funden depende del tamaño del reactor, pero se pueden fundir entre 50 a 100 toneladas de chatarra, o sea, acero fundido por hora, ¿sí? El 75% de la energía la entregan los electrodos con arco eléctrico, pero hay un 25% de energía química de la combustión del carbón con el oxígeno, ¿sí? Hay inyección de carbón y oxígeno. Entonces acá también tenemos una reacción química que puede estar fuera de control, ¿sí? Vamos a ver el video y vamos a comentar un poquito los escenarios. Ahí está haciendo arco eléctrico. eh, Empieza a haber una reacción descontrolada, ¿sí? Sube el nivel del acero líquido, ¿sí? Toca los paneles refrigerados, ¿sí? Como ven ustedes, se empieza a descontrolar y ya hay una pérdida de contención, como le llamamos, ¿sí? Al tocar los paneles con agua, el agua se incorpora al acero líquido y hay una expansión, ahí está, la explosión del agua que se evapora en forma instantánea, ¿sí? Después de eso sigue la reacción, parece como un volcán en erupción, derrama el acero líquido, como les decía, el proceso siderúrgico siempre tuvo en cuenta estas posibilidades de escenario y lo que hacía es mantener esta pérdida de contención en un lugar seguro para que no afecte a las personas, ¿sí? Acá tenemos el sistema de contención secundario, ¿sí? Donde empieza a caer todo el acero líquido, ¿sí? Van a ver que es como una lava. Lo importante a mencionar en esto es que las salvaguardas acá, seguramente hubo muchos indicios de que los límites de operación, si había algún problema, no se, no se controlaron y terminaron la pérdida de contención. ¿Qué termina en esto? Y la pérdida de activo, el impacto en la empresa es grandísimo, ¿sí? Por suerte el diseño hace que no impacte a las personas ni al medio ambiente, pero fíjense que parece una lava, ¿sí? Y esto fue debido por un exceso de carbón, ¿sí? En la receta y un exceso de oxígeno. Esa extra, digamos, esa reacción descontrolada generó todo este problema. Y como ustedes saben, la matriz de riesgo hoy ya en este tipo de análisis se analiza el impacto a las personas, al medio ambiente o a los activos. En este caso, los activos tienen una gran pérdida. Entonces, como desde hace mucho tiempo el acero líquido, ¿sí? A esta temperatura es difícil de evitar estas pérdidas de contención, los procesos siderúrgicos han tomado ya la, la posibilidad de manejar PSM, Process Safety Management, para evitar estas pérdidas, que son muy importantes. Bien.
¿Alguna pregunta sobre el video que vimos? Hoy eso no impactó a las personas, no impactó al medio ambiente porque está diseñado, ¿sí? El sistema para que no pase eso, pero las pérdidas de la empresa fueron muy grandes, ¿sí? E impactó mucho. Probablemente esa empresa tuvo que comprar todo un horno nuevo y, digamos, y paró la planta por varios meses o un año, ¿sí? Como siempre mencionamos, y para hacer una introducción, el análisis de riesgo es una parte de toda una gestión de riesgo, ¿sí? Y dentro de este análisis de riesgo tenemos las distintas metodologías, ¿sí? Seguimos. Bueno, acá les mostramos. Hoy vamos a hablar de HAZOP, pero en este caso otra metodología que se está muy en uso es Bowtie, ¿sí? Como moño, ¿sí? Se utiliza gráficamente para mostrar todos los peligros que hay existentes en los procesos, los eventos iniciadores, las salvaguardas, ¿sí? Preventivas. Después tenemos la pérdida de contención, las, las protecciones para mitigar el evento una vez que se genera la pérdida de contención y el impacto. ¿Ok? ¿Qué tenemos de peligro? De peligro podemos tener inflamable, podemos tener explosiones, producto tóxico, ¿sí? Combustibles o comburentes. Los eventos lo que inician el evento cuando ocurre un problema puede ser un error operativo, una falla de instrumento, una falla en el lazo de control. Hay infinidad de posibilidades, ¿sí? Lo que termina pasando es que hay una pérdida de contención. Al costado ustedes ven un gráfico tipo capas de cebolla, ¿sí? Que se le suele llamar, donde el primer punto a tener en cuenta dentro de un proceso es el diseño. ¿Qué se busca en el diseño? Un diseño inherentemente seguro y que tenga los controles para sacar el producto en calidad, ¿sí? Luego del diseño, la etapa de diseño del proyecto, tenemos también todos los controles que hablábamos de PCM, de Process Safety Management, la parte de gestión, que pueden incluir, de hecho, el análisis de riesgo para identificar peligros que surjan después de puesta en servicio el proyecto o la planta. Puede haber toda la parte de gestión de cambio, que a través de una mala gestión de cambio generen algunos problemas de peligro, auditorías de seguridad de proceso u otras auditorías. Toda esa gestión que vimos en el slide anterior son esta primera barrera que nos permiten trabajar en forma segura. Luego tenemos todas las otras salvaguardas, como indica acá, que empieza la parte de los sistemas de control básico del proceso. Este sistema de control básico del proceso, ¿qué hace todas estas barreras? Y bueno, son instrumentos, procedimientos que hacen que la operación pueda lograrse en condiciones correctas para que el producto salga en calidad y en forma segura, ¿sí? En este proceso básico del control tenemos alarmas e instrumentos. Ante una alarma o un instrumento, acá el operador va a ser quien actúe cuando ocurre, si es alarma. Y como último, y en forma independiente, tenemos cierta instrumentación que hace como última barrera que no tengamos la pérdida de contención. Estas últimas barreras se llaman SIS, Sistema Instrumentado de Seguridad, que es independiente al control básico de procesos, ¿sí? No, no pueden ser el mismo sensor, tiene que ser totalmente diferente, ¿sí? Un ejemplo para que todo nos quede claro qué diferencia hay entre el sistema de control básico y el sistema instrumentado de seguridad. Si evaluamos un tanque y queremos evitar un derrame controlando el nivel, el nivel continuo que tenemos en el tanque va a hacer que hagamos la formulación en forma correcta, agregando lo que corresponde y las materias primas que corresponden. Va a tener un alto nivel, una alarma de alto nivel, por ejemplo, que llegue al 80%, ahí el operador va a actuar para que no sobrepase. Ahora, en caso de que haya un error operativo, porque el operador no pudo atender ese alto nivel, va a haber un muy alto nivel, otro instrumento que va a ser como última barrera de protección para que no se derrame el tanque y tengamos una pérdida de contención. Luego de la pérdida de contención, tenemos las de mitigaciones. En este caso pueden ser diques,
pueden ser válvulas de alivio en caso que haya sea un recipiente sometido a presión. Todas estas son salvaguardas ya para mitigar en caso de que ocurra la pérdida de contención. Y por último, los procedimientos de emergencia. Todas estas salvaguardas, sobre todo las que son preventivas, son las que se analizan en el análisis HACCP y se determinan cuáles son las que deberían corresponder de acuerdo al evento iniciador y de acuerdo al peligro. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó más o menos claro este esquema? Este esquema es interesante y lo mencionamos ya acá porque es muy gráfico y es muy usado y se está usando para la parte de capacitación a los operadores piso planta o para los mandos medios. Es muy fácil, es muy visible y ayuda mucho a la capacitación. Cuando hacemos un Acá análisis, sí, un Miguel. comentario. Bowtie no reemplaza HACCP, no reemplaza un análisis de riesgo, sino que se nutre de HACCP y lo que hace es, habrán visto planillas de HACCP y si no, vamos a ver a continuación una un poquito más adelante y van a ver justamente esto que mencionaba Plaza, Walter, la facilidad o la visualización que tenemos de los escenarios mediante este método versus las planillas que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿para qué sirve Bowtie o por qué está tan en boga ahora o se está usando o se está poniendo en uso? Es un poco para reflejar la información que sale en un HACCP de una manera mucho más visual, que sirva para capacitar a operadores, a mandos medios y para tener una gestión visual de los potenciales peligros que hay en una operación. Una visualización rápida en donde vemos cuáles son los riesgos, cuáles son las capas preventivas y cuáles son las capas que son mitigadoras. Pero para hacer esto necesitamos previamente haber identificado los escenarios mediante una técnica, por ejemplo, HACCP, HACID o la que aplique según la etapa del proceso. Perfecto, Miguel, gracias. Como decía bien Miguel, esto sirve mucho y esto es uno de los tips que queríamos mencionar, porque cuando tenemos las planillas de HACCP ya finalizadas con todas las recomendaciones, llevarla a piso planta o capacitar al resto de los compañeros es difícil. Una forma es pasarlo a Bowtie y un poquito más allá, ya la inteligencia artificial nos ayuda a pasar de HACCP a Bowtie, ¿sí? Así que bueno, después si tienen alguna pregunta, vamos a continuar. Bueno, acá ya entramos para hacer un refresco de las técnicas de identificación de peligro. Tenemos varias técnicas, algunas que son no basadas en escenario y otras que son basadas en escenario. Las que no son basadas en escenario son más rápidas y fácil de usar, ¿sí? Las pueden, ustedes de hecho tienen, son listas de verificaciones, checklists, análisis preliminar de riesgo, algunas auditorías de seguridad, seguridad del proceso. Tipo checklist, eso es mucho más rápido y cualquiera las puede utilizar, que tenga cierto conocimiento. Las que ya son basadas en escenarios, ya la predicción es mucho mejor, son más complejas para llevar a cabo, requieren alguna capacitación, digamos, conocer la metodología, y bueno, y se usan sí o sí muchas veces, seguro, con la matriz de riesgo. Dentro de esas metodologías, en otra charla la hemos visto, o cursos, tenemos el WOTIF sumado al checklist, ¿sí? O sea, un brainstorming con algo un poco más estructurado, el HACCP, el análisis del modo de falla, ¿sí? Todas estas técnicas. Hoy vamos a dedicarle más en profundidad al estudio HACCP y las etapas y cómo evaluarlo en forma eficaz. Bueno, acá hay en esta gráfica estamos mostrando dentro del ciclo de vida de toda la planta las distintas etapas, desde el inicio, cuando no existe nada y arrancamos con el diseño conceptual, la ingeniería básica de detalle, ¿sí? Después toda la parte de arranque, puesta en marcha y hasta la demolición de la misma. Acá vemos las distintas metodologías, algunas, ¿sí? Lo que queremos mencionar es que HACCP, ¿sí? Es muy usada y es la más recomendada dentro de la ingeniería básica, ingeniería de detalle
y después post puesta en marcha. Y acá ya vemos una diferenciación de lo que queríamos hablar Miguel, y lo vamos a ver un poquito más adelante, pero realmente no es lo mismo hacer un HACCP cuando todavía no hay nada construido a una planta o un proceso que ya está en operación, ¿sí? Y ahí ahora vamos a mostrar en los próximos slides cuáles son las diferencias y por lo menos de nuestra parte, qué tomamos en cuenta para realmente hacer un análisis correcto, ¿sí? La idea del análisis caso es, como siempre, un peligro que no se identifica, digamos, es un peligro no evaluado. Y ese es el problema. Entonces, la idea del caso es una metodología que permite, en forma pausada y detallada, identificar todos los peligros de la operación. Bueno, Miguel, Bueno, si querés, podés comentar un dale. poquito acá la Vamos a descripción del hacer caso. una breve descripción del método en el cual hoy nos vamos a sumergir para que estemos más o menos alineados y que estemos todos en la misma página. El HACCP es un método o es una técnica que se utiliza para identificar escenarios de riesgos o peligros. Es un método bien sistemático que lleva tiempo ejecutarlo cuando se ejecuta bien y es un método en el que se demandan muchos recursos por parte de la planta o el proceso que se esté estudiando, porque necesitamos conformar un equipo interdisciplinario donde vamos a analizar escenarios que puedan impactar en la seguridad de las personas, en el medio ambiente, en la producción, o sea, en pérdidas económicas, como mostraba Walter un ratito más temprano, el escenario que vimos era de impacto 100% económico, porque por condiciones de diseño por suerte se había previsto las capas de protección para evitar daño en personas y en el medio ambiente, pero bueno, no así en la parte de activos. Algunas empresas o algunas matrices de riesgos incorporan como una nueva columna en ese riesgo a la seguridad de las personas, al medio ambiente y a la pérdida de activos, la imagen corporativa. Eso es algo que depende la empresa. En este método HACCP lo que se hace, y como mencionábamos, es un método bien sistemático, tenemos que tomar la planta o el proceso que vamos a analizar y los vamos a dividir en los famosos nodos de HACCP. Estos nodos son partes del proceso que no hay una regla cierta de cómo dividirlos. De hecho, una regla inicial sería tomar equipos importantes como nodos. Cada equipo importante es un nodo, entonces cada tanque va a ser un nodo, cada bomba va a ser un nodo, pero a medida que uno va tomando práctica y para hacer un poquito más eficiente el análisis HACCP, en la medida de lo posible se tratan de agrupar equipos en los nodos, teniendo en cuenta parámetros operativos, condiciones de diseño de los equipos, teniendo en cuenta la posición de las válvulas que puedan dividir sectores del proceso de la planta. Entonces, como conclusión de este punto, no hay una regla definida en cómo dividir los nodos. Lo importante es que todos los nodos o todos los equipos y las partes del proceso sean analizados y barridos bajo la metodología HACCP, porque, como recién mencionaba Walter, un escenario no identificado es un riesgo que tenemos latente en la planta no atendido, probablemente no atendido, quizás sí, pero no estamos seguros o no hicimos la confirmación de que ese riesgo está atendido y no estamos en una situación confortable. Una vez que dividimos la planta y el proceso en distintos nodos, vamos barriendo nodo por nodo utilizando parámetros que el método HACCP ya no los establece. Estos parámetros son nivel, presión, temperatura, composición, flujo, y vamos haciendo el linkeo de estos parámetros con palabras guías predeterminadas que nos terminan formando la desviación que tenemos que analizar. Dentro de un ratito lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero bueno, la idea no es ver cómo se hace un método HACCP, esto es simplemente descriptivo. El objetivo de la charla es tratar de explicar o de nuestra parte comentar cuáles son los tips o las herramientas que tenemos para hacer esto de una manera un poco más efectiva. Estas palabras guías son más, menos, nulo, contrario. Entonces, cuando
formamos la palabra guía, la juntamos con el parámetro, obtenemos la desviación que vamos a analizar nodo por nodo. Entonces, sea un nodo, vamos a analizar más nivel y vamos a pensar causas de más nivel con el equipo interdisciplinario y cuáles son las consecuencias de tener ese más nivel. Menos nivel, más presión, menos presión, y barremos toda esa guía de palabras y esa guía de desviaciones que nos pide el método HASOP que hagamos para todos los nodos. Una vez que pudimos identificar escenarios asociando una causa con una consecuencia, escenarios causa con consecuencia no deseada, podemos, haciendo uso de matrices de riesgo, valorar ese riesgo de manera cualitativa. Vamos a hacer una ponderación conservadora y cualitativa en el análisis HASOP y vamos a poder determinar si las salvaguardas que tenemos implementadas en nuestro diseño son suficientes o si aún con esas salvaguardas seguimos en una posición de riesgo no confortable para la matriz de riesgo de la empresa y tenemos que eh, recomendar algunas acciones como para llevar ese riesgo a un nivel aceptable. Como conclusión, el método HASOP entonces nos va a permitir identificar escenarios, evaluar cualitativamente el riesgo en ese escenario e identificar si son necesarias implementar alguna recomendación para reducir ese riesgo a un nivel adecuado. Bien. No sé, Miguel, ¿algo más o paso al otro? No, vamos. Sigamos. em, con respecto a al rol del Ah, facilitador y al rol del equipo de trabajo, eh, nosotros como facilitador de HASOP, obviamente no somos expertos en todos los procesos en los que podemos llegar a aplicar un HASOP. Recién Walter mencionaba la industria metalúrgica, el oil and gas, eh, manejo de polvos, combustible, polioinflamables, plantas cerealeras. El método HASOP se puede aplicar a una infinidad de operaciones y el facilitador del HASOP no tiene y no es esperable que tenga conocimiento en profundidad de todas las operaciones a la cual se puede aplicar un HASOP. Entonces, es fundamental el equipo interdisciplinario que se forme y el facilitador del HASOP lo que tiene que manejar es un poco conducir la actividad y asegurar que se vayan cumpliendo las reglas del HASOP. Al momento que vamos haciendo escenarios o identificando escenarios, el facilitador tiene que poder identificar si las salvaguardas que se están mencionando, por ejemplo, son independientes, si el escenario es creíble o no es creíble, si tiene sentido seguir profundizando un escenario o nos va a llevar a algo que no tiene sentido seguir explorando porque no va a tener un impacto importante, pero acá la clave es que se forme un equipo interdisciplinario con gente experta en el proceso y de la operación, porque las salvaguardas que se identifiquen y las recomendaciones no son solamente potestad del facilitador del HASOP. Acá es muy importante que, a ver, un poco, el facilitador del HASOP lo que hace es tratar de ir tomando notas en la planilla HASOP y reflejar cómo queda el riesgo de la operación según cómo la están describiendo los especialistas del proceso. Y al momento de introducir alguna recomendación o de evaluar salvaguardas, se arman debates en los que el facilitador lo que hace justamente es facilitar la actividad, no es que lleva la palabra, la última palabra a la hora de definir una recomendación o de determinar si una salvaguarda sirve o no sirve. perfecto. Vamos a ver las etapas del método HASOP y vamos a hacer hincapié o énfasis en lo que hace que el HASOP lleve podamos hacer este HASOP de la manera más efectiva posible. La primera etapa es una solicitud y recopilación de la información técnica. Vamos a ver a continuación cuál es esa información técnica, pero quédense con esto. Nosotros, como facilitadores de HASOP, solicitamos cierta información técnica y en trabajo en gabinete empezamos un proceso con el cual lo que pretendemos es hacer que las sesiones de HASOP sean efectivas y podamos avanzar lo más rápido posible, pero sin pasarnos por alto ningún escenario, que es lo más importante. Una vez que
tenemos la información técnica y la procesamos en oficina, se hace la definición de nodos. Esto que comentábamos hace un ratito. La definición de nodos es dividir el proceso y la planta en distintos nodos a los cuales le vamos a aplicar la metodología HACCP con estas palabras guías. A continuación, se solicita formar el equipo multidisciplinario. Esto es un punto clave. Si el equipo multidisciplinario cuenta con el personal adecuado, tenemos una gran ventaja a la hora de llevar adelante el análisis, porque si no tenemos el personal con la capacidad o con la experiencia suficiente para estar dentro de la sesión del HACCP, vamos a estar elucubrando o tirando hipótesis que quizás no son creíbles y en algunas situaciones se nos van a escapar algunos escenarios importantes. Entonces es fundamental que el equipo esté integrado por las personas que tienen que estar en la sesión del HACCP. A continuación vamos a ver quiénes creemos que tenemos que estar. Después de eso se hace el trabajo in situ. Acá nos juntamos, puede ser presencial o virtual sincrónico, y hacemos el desarrollo del HACCP. Con los nodos que analizamos y la documentación que vamos a ver a continuación, vamos analizando nodo por nodo y barriéndolo con la técnica HACCP en las planillas para identificar finalmente las recomendaciones. Una vez que cierran las sesiones HACCP, se hace el famoso, bueno, el esperado informe final, donde entre otras cosas se resumen las recomendaciones. Las recomendaciones se ordenan según la criticidad del escenario al que aplican, y se hace una reunión de cierre como para consensuar o para revisar si las acciones o las recomendaciones están escritas de una manera entendible. Tengamos en cuenta que muchas veces durante el análisis HACCP estamos tomando nota de recomendaciones que a las 2 semanas las leemos y no estamos del todo seguros qué quisimos escribir. Entonces, también es muy importante esta reunión de cierre para la efectividad del HACCP, porque en esta reunión de cierre mm, lo que hacemos es revisar si las recomendaciones son certeras, son claras, son concisas, y además se asigna un responsable a esta recomendación. Ya queda ese plan de acción con el responsable, ya es dueño de eso la empresa o la planta que nos haya solicitado el HACCP para llevar a cabo estas acciones según la herramienta de seguimiento de acciones que tengan. Perfecto. Sumado a lo que dice Miguel, de hecho está un poquito con otro color el tema de la reunión de cierre, porque lo marcamos como importante. Hay veces que muchas veces dentro de las reuniones, ya sean en forma virtual o en forma presencial, no toda la gente puede asistir, los recursos de las empresas generalmente son limitados, entonces, o no sabemos si son virtuales, qué tanta atención han prestado a las acciones que se definen. Bueno, un poco la reunión de cierre nos ayuda a que todos estemos en la misma sintonía con las recomendaciones o las salvaguardas que se definieron. Bueno, vamos a la solicitud y recopilación de información técnica, punto clave también a la hora de mejorar la eficiencia o la efectividad del HACCP. Cuando hablamos de mejorar la efectividad es tratar de hacer que el HACCP, que las sesiones de HACCP sean menos demandantes para la gente de planta, para la gente del proyecto y la gente de proceso, porque sabemos que el tiempo de esas personas es bastante valorado en la empresa, entonces no siempre pueden participar en la actividad todo el tiempo que pretenderíamos. Entonces, a la hora de hacer un HACCP efectivo, queremos usar el tiempo de esas personas, pero en el momento en que lo necesitemos, para poder tenerlo 100% del tiempo que lo necesitemos presentes y atendiendo la actividad. Información fundamental, PIAN-IDs. Sin PIAN-ID no se puede hacer HACCP. PIAN-ID, por eso está en negrita, es la información fundamental. PNID y matriz de riesgo de la empresa. Son las dos cosas básicas a partir de las cuales podemos hacer un HACCP. ¿Con eso podemos hacer un HACCP? Sí, con eso podemos hacer un HACCP. Obviamente, si arrancamos solo con PNID y matriz de riesgo de la empresa, cuando nos juntemos a desarrollar las sesiones, es casi como arrancar con la hoja en blanco. Nosotros vamos a marcar en los PNID los nodos y nos vamos a juntar a hacer el HACCP, pero con una hoja en blanco, simplemente. Entonces vamos a arrancar haciendo sesiones de brainstorming y avanzando. Si tenemos memoria descriptiva del proceso, si tenemos descripción funcional, lógica de control del proceso,
obviamente las hojas de seguridad, si las tenemos, si no las buscamos, eso es algo que se consigue. Y si además tenemos incidentes de seguridad que hayan sido de otras plantas globales o del mismo proyecto de la industria, toda esa información extra que no es tan negrita nos sirve a nosotros para hacer trabajo de oficina, de gabinete y avanzar lo más posible a la hora de identificar escenarios, a la hora de marcar nodos, a la hora de identificar salvaguardas y ya de más o menos predecir o de más o menos anticiparnos a las recomendaciones que harían falta. No quiere decir que no se hace un análisis cuando tenemos esa información. Lo que se ahorra es el análisis in situ con el personal operativo. El análisis se hace en oficina, por caso, y acá vamos a ser autorreferenciales, pero Walter y yo nos juntamos y revisamos esto, analizamos los riesgos, corremos algunos software que vamos a ver a continuación para ayudarnos a identificar escenarios, a cuantificar consecuencias, para poder ir a la reunión del HACCP con información ya un poco más preparada, con información y con resultados de los corridas que tiremos en los software que vamos a mencionar a continuación, que nos permitan por ahí cortar debates a la hora de identificar escenarios o de cuantificar el riesgo durante la sesión. Eso para un nuevo proyecto. Para un proceso en operación aplica exactamente lo mismo, pero adicionamos cuestiones que están vinculadas a que la planta ya se cuenta operativa. Los procedimientos operativos son importantes porque muchas veces los procedimientos operativos terminan siendo salvaguarda. Entonces, si contamos con los procedimientos operativos, podemos anticiparnos en el trabajo de oficina a revisar si están correctos, si justamente lo que queremos, el escenario que queremos proteger está identificado en el procedimiento o si hace falta darle una vuelta de rosca a ese procedimiento. El listado de instrumentación crítica con su estrategia de mantenimiento, esto también nos va a servir para identificar escenarios de riesgo, sobre todo para asignar la frecuencia del evento iniciador cuando el evento iniciador es la falla de un lazo de control. Entonces, si constamos con el listado de instrumentación crítica y su estrategia de mantenimiento, podemos con Walter también o en el trabajo de oficina revisar cuál sería la frecuencia que le aplica un evento iniciador a una falla de equipo y no tener que debatirlo durante la sesión del HACCP que lleva tiempo ese debate. Lo que sea de auditorías o evaluaciones de seguridad interna, Claro. si tienen análisis de riesgo previamente realizado, porque muchas veces hay escenarios que ya se identificaron y hay recomendaciones que nos sirven refrescar, porque también muchas veces pasa que hay recomendaciones de análisis de riesgos anteriores que están pendientes de ejecutarse y nosotros identificamos la misma recomendación, con lo cual esta recomendación toma un poquito más de preponderancia. Si tienen procedimientos de emergencia, ¿cuáles son? Gestión de cambio, MOC de los nodos en estudio. ¿Implementaron cambios desde que se hizo desde que se pensó, ideó, procesó y se ejecutó la planta? ¿Cuáles fueron los cambios? ¿Se tuvieron en cuenta, se hizo un análisis de riesgo de esa gestión de modificaciones? Y un tema no menor es una recorrida por planta. Cuando la planta existe, porque cuando estamos en un nuevo proyecto está todo en papeles, cuando la planta existe, la recorrida por planta la consideramos fundamental porque nos va a permitir identificar escenarios que por ahí en una planilla HACCP con los PNIDs se pueden pasar, nos va a permitir identificar, darle la frecuencia de evento iniciador, si la planta está bien mantenida o no está bien mantenida, si la planta está operada como se considera de manera correcta o con algunas oportunidades. Todo eso nos va a servir para, a la hora de facilitar la actividad, tener herramientas como para que los debates sean los más cortos y concisos posibles y no que preste tanto a divagar, elucubrar o a tirar hipótesis por ahí que no llevan a nada. A ver, acá ya ven que si bien el HACCP aplica tanto para nuevos proyectos, necesitamos PNID, o sea que tendremos que estar en ingeniería básica barra de detalle o plantas en operación, es mucho más llevadero, mucho más sencillo o lleva menos pasos si
hacemos el HAZOP con el nuevo proyecto. No quiere decir que no se tenga que hacer un HAZOP para una planta en operación, pero si vamos, acá lo que queremos marcar es o reforzar la importancia de hacer el HAZOP ante el nuevo proyecto, porque ahí vamos a contar con toda la información necesaria y cualquier recomendación que salga, cualquier cambio o cualquier mejora que haya que hacer en la instalación, es mucho más sencillo identificarlo a la hora de hacer ingeniería, que es actualizar un PNID, actualizar un plano, que cuando ya está el proceso en operación y muchas veces hacer ingeniería en un proceso en operación conlleva una inversión de capital importante y tiempos de ejecución distintos. Ahí, no sé, Walter, si hay algún Bueno, comentario o alguien, no, no. alguna duda. Perfecto, yo quería agregar que, bueno, de vuelta, eso, en realidad por eso está separado un poco el tema de hacer un JASO como nuevo proyecto en la etapa de ingeniería básica o de detalle, o ya cuando la planta o el proceso está en operación, ¿sí? Y nos encontramos con eso. En planta, cada vez que vamos a recorrerla, nos encontramos o con pérdidas de contención, pequeñas pérdidas que decimos, wow, acá la parte de integridad mecánica no está tan bien. Después, lo que suele encontrar siempre es, fíjense que arriba de todo decimos PNID. Muchas veces terminamos pidiendo los sinópticos del sistema de control tipo SCADA, ¿sí? Que tienen en la pantalla para el control del proceso, porque son más realistas que los PNID, porque los PNID están desactualizados. Entonces empezamos a encontrar esos problemas que si no hiciésemos la recorrida en planta, pediríamos esa información, por ahí podemos ignorar algún escenario de peligro y eso no haría a no evaluarlo. Muchas veces 100%, reforzar 100% lo que comenta Walter con la fidelidad de la información con la que contamos. Cuando el proceso está en operación y no se hace una correcta gestión del cambio, los PNID quedan desactualizados y tenemos que usar, como decía Walter, otras herramientas como sinópticos y SCADA. Durante la recorrida por planta hacemos un relevamiento de PNID. No, porque no da el tiempo para eso, porque saben lo que es tener que pasar toda una planta a PNID, pero sí tratamos de identificar los equipos importantes si el PNID está bien reflejado y contrastarlo con los sinópticos. Si el PNID dice algo y el sinóptico dice otra cosa, bueno, ahí tenemos una discrepancia, vamos y vemos en operación cómo es cómo es la realidad, digamos. perfecto, bien. No, otro puntito que quiero mencionar acá con el tema de hojas de seguridad. Cuando nos entregan las hojas de seguridad, ya sea de las materias primas, los productos que serán o son intermedios o los productos finales del proceso, es muy importante porque nosotros enseguida lo que buscamos, por ejemplo, si nos fijamos en el logo de NFPA, buscamos ya en cualquiera de los cuadrantes alguna materia prima, producto intermedio, final, que tenga un 3 o 4. Ya sabemos que desde ese punto de vista ya es inflamable, ya puede ser tóxico, puede ser radioactivo. Entonces, ya teniendo un 3 o 4 en NFPA, ya sabemos que ese producto es riesgoso. Hoy tenemos el proceso de CGA, ¿sí? Pero bueno, eso nos da una idea de los productos que estamos manejando. Pueden ser combustibles, pueden tener un menor riesgo y ahí es donde entran las condiciones operativas, que los puede llegar a ser inflamables si el proceso lo maneja a una temperatura superior, por ejemplo. Todo este tipo de cuestiones que le estamos mencionando, esta información es muy importante para evaluarla previamente. De vuelta, las auditorías, si hay algún análisis de riesgo o gestión de modificaciones, vemos muchas veces que las plantas realizan las gestiones de modificaciones y no quedan documentadas. Entonces, por ahí queda desactualizada la información. Y un punto que no quiero dejar de mencionar también, sobre todo para las plantas en Ay, papi. operación, Ay, Dios. ¿sí? Pará, Ah, ok. acá pone niño. No, Por favor, no. si se Por favor, mutean. Ya, si algo alguien, que vea si viene alguien. Dobla, 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 dobla. si quieren mutear, bueno, otro punto importante que realmente nos ha ayudado mucho, por eso estos tips vale la pena mencionarlo, son los históricos de incidentes de seguridad del proceso cuando la planta está en marcha. Muchas de las plantas que ya tienen identificado están trabajando mucho en la base de la pirámide de detectar cuasi incidentes de potencial grave que pueden, si hubiesen escalado, hubiesen sido de
un potencial grave para la empresa. Entonces, ese tipo de incidentes nos ayuda mucho a ver dónde, digamos, tiene problemas la empresa, ¿sí? Y focalizarnos un poco también en el análisis de riesgo. Toda esta información previa ayuda a que las sesiones de caso sean más, digamos, efectivas. Bueno, continuamos. Bien, Bueno, un poquito el equipo y el cronograma. Antes mencionamos que o el método HASOP requiere de un equipo multidisciplinario. Obviamente está el facilitador HASOP, que es el que guía y aplica la metodología, pero se necesita gente que conozca el proceso. Y acá empezamos con este equipo interdisciplinario. Ingeniero de procesos, donde necesitamos conocer datos, o tiene que conocer datos del proceso, condiciones de operación, condiciones de diseño. Operador o supervisor de planta, lo que nosotros llamamos operaciones, tiene que estar operaciones porque tienen la experiencia práctica. Cuando estamos en un análisis HASOP, en este caso HASOP, pero podría ser cualquier otro, en un análisis de riesgo, empezamos a pensar escenarios y decimos, bueno, acá podemos tener un escenario más nivel porque falla tal instrumento o porque el operador eh, cometió un error o porque el operador no puede estar atendiendo dos tareas al mismo tiempo. Y la experiencia de la gente de operaciones es fundamental porque muchas veces certifican que las cosas así, sí, eso pasó. Eso nos pasó, o acá, o con este instrumento de nivel tenemos problema, o nos dan el criterio de la gente que está en el día a día de la operación diciendo, no, che, no, ese escenario no es creíble, no lo exploremos por esto, esto y esto. Entonces, cuando nos dan las razones por las que no es creíble, nos ahorra un montón de tiempo que por ahí estamos elucubrando con un PNID, porque como saben, el PNID es esquemático, entonces no está, no es un isométrico de las líneas, con lo cual la participación de operaciones es fundamental para que el HASOP sea efectivo y concluyente. ¿Se puede hacer sin operaciones el HASOP? Y como poder se puede, claramente va a salir un listado de recomendaciones mucho más amplio del que saldría si ellos participasen y con recomendaciones del tipo verificar en campo si es creíble tal escenario, porque tenemos que evitar pasar por altos escenarios. Entonces, la presencia de operadores u operaciones nos va a ayudar a ser mucho más concreto y específico a la hora de evaluar escenarios y a darle importancia a esos escenarios a los que realmente hay que darle importancia. Entonces, procesos, operaciones, obviamente el especialista en seguridad, HSE, higiene y seguridad, como lo llamen, porque es quien está al tanto de las cuestiones normativas, el que puede salvarnos alguna duda respecto de el EPP que va a usar el operador para realizar tal tarea, de las MCDS y demás. Y muchas veces también los que estamos listando acá son los que se llevan las recomendaciones. Entonces es importante que quienes se lleven las recomendaciones, quienes sean dueños de las recomendaciones, estén en la reunión, estén en la sesión para que sepan de dónde viene, por qué hay que implementarla, si se entiende lo que escribimos y demás. Entonces, hasta ahí los claves. Si después contamos con ingeniero de control e instrumentación, el ingeniero de control nosotros llamamos al ingeniero de control de procesos, el que puede modificar el SCADA, el que puede verificar en el SCADA si tal interlock está, si tal protección instrumentada está. Bueno, eso también nos ayuda porque hay algunas recomendaciones que van a apuntar a instrumentar o a implementar algún interlock, alguna alarma. Entonces, que el ingeniero de control de procesos esté en el lugar nos permite que esa recomendación salga lo más específica posible, que no salga algo general, sino que salga algo que él cuando lo lea y tenga que implementar la recomendación, pueda interpretarlo rápidamente, pueda entender de dónde viene, por qué se solicitó esto y hacerlo parte de la decisión, porque quizás el ingeniero de control no está participando en el HACCP, el equipo de HACCP dice, che, sí, acá sería bueno poner el paro de la bomba ante bajo nivel, pero el ingeniero de control podría aportar que ese interlock no es posible por tal y cual motivo, porque la bomba tal no puede pararse por bajo nivel debido a otra programación. Entonces, es importante que esté el ingeniero de control o control de procesos y después otros especialistas, mantenimiento mecánico, mantenimiento eléctrico, que estén
porque también muchas veces y muchas recomendaciones, los que listamos acá, además de ser los que nos van a ayudar a que el análisis sea lo más efectivo posible y a tener un listado. Cuando nosotros hablamos de un HACCP efectivo, no solamente estamos hablando de la duración de las sesiones y de concluir el análisis, sino en el poder seguir las recomendaciones que salen del HACCP y que no haya que revisar esa recomendación o decir, che, ¿de dónde salió esto? Y estos que listamos acá son los que en nuestra experiencia casi siempre se llevan todas las recomendaciones. O sea, las recomendaciones se distribuyen entre esta gente que está acá. Por eso es importante su presencia. Dicho esto, Perfecto. sí, Miguel, una cosita nomás. De nuevo, acá hacemos la diferenciación de un proyecto que está en la parte de ingeniería básica y de detalle a un proceso que está en marcha. Es fundamental, por ahí, si estamos en la parte de ingeniería y todavía no hay nada construido y las cuestiones, digamos, inherentes a la operación, que ya no la hacen como corresponde, o algunas cuestiones específicas, que ya la vemos en planta, desde el punto de vista cuando estamos en la parte de ingeniería básica o detalle, se pueden suprimir algunos de estas personas, ¿sí? Probablemente no haya operadores todavía o supervisores de planta. Sí, también es importante que si otras plantas tienen operadores, si una planta que ya está, digamos, tiene operadores en otras plantas con el mismo proceso, sí es bueno hacerlo participar. Pero bueno, cuando hay un proyecto nuevo, generalmente lo hacemos con ingeniería, con la parte de algún ingeniero de proceso. De vuelta, hay que salvar la diferencia entre hacerlo cuando estamos en la etapa de básica o de detalle de cuando una planta ya está en marcha. Es muy importante para tengan en cuenta esto porque los tiempos no son los mismos y de vuelta es muy importante desde la información a la gente que participa tenerlo en cuenta porque después la empresa siempre pide, digamos, y no tenemos el tiempo suficiente. Entonces, todo lo que se pueda prever y preparar para facilitar el análisis es bienvenido. y reforzamos lo que dijimos antes. Muchas veces las recomendaciones que surgen de un HACCP sin duda son mucho más fáciles de implementar cuando estamos en ingeniería básica o de detalle que cuando la planta está corriendo. Supongamos que identificamos que para bajar el riesgo de un escenario a un nivel tolerable, decimos, acá hace falta un instrumento de nivel adicional. Bien, yo en el PNID lo pongo y listo. Ahora, si tengo el tanque construido y no tengo un bocal para poner ese transmisor de nivel, y ya es otra cosa, ya lleva otra tiempo de ejecución, otra inversión. Entonces, no, otra vez, no queremos desalentar a hacer HACCP con la planta en operación porque es necesario, pero es súper importante hacerla cuando la planta está en papeles, cuando la planta está en ingeniería básica, ingeniería de detalle, porque podemos llegar lo más posible a un diseño que llamamos inherentemente seguro, en donde los escenarios ya se han evaluado y se traten de salvar con medidas de ingeniería en el papel. Medidas de ingeniería que después, cuando la planta está en operación, ya no son tan fáciles de implementar. Es por eso que reforzamos la importancia en hacer el HACCP antes de comenzar la construcción de la planta. Cuando la planta está corriendo, también es importante hacerlo. O también en una expansión de la planta o nuevos proyectos, ¿sí? De mejora. En todo proyecto que también muchas veces se Ante un maneja cambio. ante un cambio, tal vez en alguna, al menos tirarlo en la mesa y ver si hacemos caso, hacemos botif, pero en un análisis de riesgo, cuando hay algún cambio, alguna modificación, es fundamental. Es fundamental porque después que queda la documentación dentro de esa gestión de cambios, si no se hace bien el análisis, después se pierde información, queda desactualizada, no se evaluaron, no se participaron a todas las personas y colocaron una válvula a 3 metros y después el operador no la puede cerrar, ¿sí? Eso pasa muchas veces O no se puede y, mantener. o no se puede mantener, hacerle después el preventivo para una válvula que está a 3 metros es un costo. Todo esto lleva a la optimización, hacer un análisis, un buen análisis al principio ayuda a la confiabilidad y bueno, y eso se traduce en costos para la empresa también, ¿no?
bueno, un punto clave mencionó Walter. Nosotros trabajamos en seguridad de procesos, pero cuando se lleva a cabo o se cumplen las recomendaciones que se identifican en el método JASO por este equipo multidisciplinario que apuntan a mejorar la seguridad de procesos, sí o sí mejora la confiabilidad operativa de la planta. En el mediano o largo plazo tenés el resultado de tener una planta confiable, una planta en donde los eventos no planeados o los paros de planta se minimizan. Perfecto. Eh, Bien, cronograma. A ver, en promedio se evalúan 4 nodos por día en jornada de 8 horas. ¿Qué quiere decir esto? Para que tengan una idea, una planta se compone más o menos en promedio, a veces más, pero no menos de 10 nodos, perdón, no menos de 12 nodos. Con lo cual estamos hablando que no menos, eso es lo mínimo. Necesitaríamos tener a esta gente que está listada ahí, a este equipo, 3 días, 8 horas presencial o virtual, pero 8 horas enfocados en el HACCP, porque el análisis HACCP es muy demandante desde el punto de vista mental, cansa bastante, no se puede hacer multitasking cuando se está haciendo HACCP, entonces la gente que está en el equipo HACCP tiene que estar esas jornadas 100% enfocada en el HACCP. Y fíjense que si estamos hablando mínimo 3 días, yo los que trabajan en planta química o los que trabajan en alguna planta, no necesariamente química, verá que es casi imposible que podamos llevarnos un operador, un supervisor de operaciones, alguien de mantenimiento, 3 días enteros durante 8 horas. Y acá radica la importancia de tratar de hacer el HACCP lo más efectivo posible. Por eso es importante, esto que ponemos acá de 4 nodos por día en jornada de 8 horas es si tenemos información básica, PNID, matriz de riesgo y tenemos que arrancar de cero. Cuanto más información tengamos y disponiendo de las herramientas que se tienen hoy en día, de Digital Process Hazard Analysis, que ahora vamos a mencionar algunas de las herramientas que usamos nosotros. Inteligencia artificial, muchas veces ChatGPT nos ayuda a reducir tiempos a la hora de identificar escenarios, pero para poder hacer ese trabajo preliminar, usar estas herramientas digitales, necesitamos contar con la información que mencionamos antes. Cuando nosotros contamos con esa información que mencionamos antes, no solo PNID y matriz de riesgo, sino memoria descriptiva, sino sistema de control y demás, el trabajo se acorta muchísimo porque no arrancamos con una hoja en blanco a la hora de hacer un HACCP y en algunos casos podemos hacer un preliminar del HACCP y revisarlo con la gente de operaciones. Porque se imaginarán que tanques de inflamable, bombas de inflamable y demás ya está normado, ya está, es muy habitual encontrarse con eso en la industria. Entonces, los análisis de riesgo de ese tipo o los escenarios para ese tipo de equipos ya están identificados. Entonces, si nosotros contamos con la información suficiente, se puede traer un borrador como para no arrancar con la hoja en blanco y reducir ese tiempo de las personas que tienen que estar formando parte del HACCP lo mínimo posible. Hacer que tenga que estar 2 horas, 3 horas, sacarnos las dudas con esa persona, revisar las recomendaciones, ver si los escenarios son creíbles y pasar al siguiente especialista. No siempre se puede hacer esto porque hay procesos en los que no se tiene tanta experiencia y tenemos que arrancar sí o sí con la hoja en blanco. Pero en muchos casos sí se puede hacer este trabajo preliminar, esta versión preliminar del HACCP para tratar de reducir lo menos posible el tiempo que nos robamos la persona de la planta y la tenemos 100% con nosotros, no atendiendo otras tareas. La persona está trabajando en el HACCP y por otro lado está pensando en la cantidad de mail que le están cayendo, lo que tiene que contestar y demás. Entonces, la idea es tratar de trabajar mucho en gabinete, en oficina, consultar dudas puntuales que podemos consultar con un mail, con el focal point del trabajo, del equipo de trabajo, y tratar de llegar a las sesiones HACCP con la información lo más acabada posible para no arrancar con la hoja en blanco. Otra vez, no siempre se puede hacer, y cuando no se puede hacer eso, tenemos que estar pensando en casi 3, 4 días enteros como mínimo de este equipo de gente encerrada en una oficina con los planos arriba de la mesa y pasando desviación por desviación en las planillas. Exacto. Y para agregar algo más,
acá mencionamos 4 nodos por día de jornada de 8 horas. 8 horas en forma virtual es imposible, Miguel, ¿no es cierto? Sí, sí, se hace Generalmente difícil. cuando, Sí. cuando lo hacemos virtual, acortamos la hora, descansamos y bueno, se extiende un poco más, pero las sesiones son de menor tiempo cuando es virtual. Pero bueno, lo importante es que hoy por hoy las empresas, también por el tema de no disponer los recursos, la gente, sobre todo en el tiempo que uno necesita, este trabajo, con Miguel hacemos este trabajo previo para poder hacer más rápido y eficaz el análisis. No sé si Eh, aparece alguna pregunta o alguien quiere consultar. Hasta ahora algo, siéntanse libres. Si les quedó alguna duda, las pueden colocar en el chat y después la contestamos. Pero bueno, hasta ahora, ¿alguien tiene alguna pregunta? Dejamos unos minutos acá abiertos para antes de continuar. En el chat no hay preguntas, Walter. Perfecto. Bien, continuamos entonces. Bueno, Bueno, sí, vamos Miguel. ahora con la información clave y mínima necesaria para hacer un análisis HAZOP. Esto para que estemos más o menos todas en la misma página. Cuando hablamos de matriz de riesgo, la matriz de riesgo es algo así. Esta que está acá está tomada del CCPS, el Centro Químico de Seguridad de Procesos de la Asociación de Ingenieros Químicos de Estados Unidos. Es un ente globalmente reconocido en seguridad de procesos y por eso tomamos, y con mucha información liberada y con mucha disponibilidad de recursos para profundizar en cuestiones de seguridad de procesos. Acá tomamos del CCPS la matriz de riesgo. Cada empresa tiene su matriz de riesgo porque nadie le va a decir a una empresa cómo se siente confortable corriendo. Acá un par de aclaraciones. Riesgo cero no existe. Entonces, el riesgo siempre está. Si estamos, y más en seguridad de procesos. El riesgo está por tener el material riesgoso almacenado. Sin moverlo, ya tengo riesgo. Entonces, la matriz de riesgo lo que nos dice es. Fíjense que tenemos en la columna, en las filas 1, 2, 3, 4, 5, la severidad de los escenarios. La severidad va justamente del 1 al 5, de menos grave a más grave, y tenemos para daño humano, que arrancamos desde una lesión menor a múltiples fatalidades en el 5, para el daño medioambiental, que arrancamos con un incidente reportable o, 10 o un derrame, una pérdida de contención de 10 kilos de algo muy tóxico, llegamos a un incidente que tenga atención de la prensa o cantidades derramadas o con pérdida de contención, para hablar con propiedad, elevadas, y como pérdidas de assets o pérdida de activos del producto, de la compañía, vamos con pérdidas que son menores a los $50.000 hasta pérdidas que van más allá de los 50 millones de dólares. Otra vez, esto cada empresa lo define. Cada empresa dice para él cuál es Severity Level 1, 2, 3, 4 y 5. En las columnas tenemos la frecuencia. Ahora vamos a ver para qué se usa esto. Igual vamos a hacer una breve explicación. Esto, el objetivo de la charla es HACCP efectivo. Esto que está acá ya sería entrar en la metodología HACCP. Pero la frecuencia que va desde 0,1 veces por año en el nivel 5 hasta 10 a la menos 5 veces por año. El nivel de frecuencia 1 es algo muy infrecuente y el nivel de frecuencia 5 es algo frecuente, algo esperable, algo que puede operar. Una de cada 10 veces que hago la operación puedo tener un problema. De la composición, severidad, frecuencia, voy a caer en una cuadrícula como la que tienen ahí, en la que voy a tener mi nivel de riesgo. Otra vez, cada empresa tendrá su nivel de riesgo aceptable. En verde tenemos el nivel de riesgo aceptable, en amarillo un nivel de riesgo tolerable que llamamos la región ALARP, tan bajo, o sea, acá estamos en la región ALARP. El naranja es aceptable siempre y cuando no tengamos impacto fuera del sitio.
Y el rojo es algo inaceptable que sí o sí tenemos que atender y tenemos que tomar acciones, recomendaciones y poner salvaguarda para corrernos a niveles de riesgo aceptable, a un nivel de riesgo que para la empresa sea confortable correr y que lo acepte como tal. Entonces, habrán visto otras matrices de riesgo. Esta nosotros la recomendamos de tomar como modelo porque tiene todos los puntos y está bien, bien distinguida las distintas consecuencias, pero otra vez cada empresa toma o desarrolla su propia matriz de riesgo. Entonces, No sé, sin matriz de disculpa. riesgo no podemos hacer HACCP. Cuando la empresa no tiene matriz de riesgo, nosotros sugerimos usar la del CCPS y después, si en algún momento implementan una matriz de riesgo distinta, tendrán que hacer la gestión del cambio y mejorarla, pero bueno, tenemos algo como para con qué apoyarnos. La otra información que decíamos que era fundamental era el PNID. Acá particularmente tomamos el caso de una descarga de producto inflamable. Fíjense que esto sí es sí o sí necesario para hacer un HACCP. Si no tenemos PNID, no podemos hacer HACCP y tendremos que usar otro tipo de análisis de riesgo. Será un HACID, será un WOTIF, pero no podemos hacer HACCP sin PNID. Sin matriz de riesgo, tampoco podemos, pero si la empresa no la tiene, tenemos de dónde sacarlo. El PNID lo tiene que tener la planta, la empresa o el proyecto que está en curso. Este PNID que está acá es un PNID que consideramos completo. Un PNID donde están identificados los instrumentos, donde están identificados los interlocks, donde se puede ver claramente la recirculación, los ingresos de producto al tanque. Entonces, este es el PNID deseable que necesitamos tener a la hora de hacer un HACCP. ¿Nos encontramos siempre con este estilo de PNID? No, hay veces que no. De hecho, a continuación vamos a ver uno que tiene bastantes oportunidades en cuanto a la información con la que se cuenta. Eh, pero entonces, PNID, fundamental, matriz de riesgo, la necesitamos, sí, si la empresa no la tiene, se puede usar la del CCPS o se puede adaptar la del CCPS a lo que la empresa considere necesario, pero sin PNID no podemos ni arrancar al caso. Una vez que tenemos el PNID, nosotros lo que hacemos es marcar los nodos. Acá lo que se ve es, fíjense, este PNID tiene mucho menos detalle que estaba antes. Este PNID es de un trabajo que hicimos con Walter en una planta existente. Nosotros acá tuvimos que ir a relevar información a planta e identificamos algunas recomendaciones que hacen a la calidad del PNID. Entonces, más allá de eso, si bien este PNID deja bastante que desear, nos sirve para marcar los nodos. Ahí pueden notar que marcamos 4 nodos con distintos colores. Otra vez, los nodos los marcamos de acuerdo a nuestra experiencia. Hay una regla general, pero no es es una regla general e inicial. Cuando arrancamos a hacer HACCP, marcamos cada nodo como un equipo. Cuando empezamos a tener un poco más de experiencia, optimizamos tiempo y seleccionamos los nodos de acuerdo a condiciones de diseño, condiciones operativas, a posición de válvulas. Entonces verán que acá seleccionamos 4 nodos en lugar de marcar uno por equipo, ¿no? Un nodo por equipo. Nodos que no están solamente en esta hoja del PNID, hay nodos que siguen en otra hoja, por caso, no sé, el nodo 15 sigue en otra hoja del PNID, pero forma parte también de este PNID. Entonces, agarramos el PNID, marcamos los nodos. Después de esto, empezamos en cada uno de estos nodos que identificamos a hacer barrer los nodos con la planilla HACCP. Así que ahí vamos al desarrollo del HACCP, que sería la... Y acá, Walter, te robo para Sí, compartir. dejo de compartir. Bien, ahí voy a empezar a compartir yo. Avísame, Walter, cuando se vea. Vamos Dale. a... Ahí Bueno. estamos. Bien, lo que estoy mostrando acá es la planilla HACCP justamente del nodo 2 de ese PNID que estaba resaltado y marcando Walter recién en planta. Yo voy inicialmente a ir para abajo para que vean lo extenso que es la matriz. Esto es por cada nodo, a veces es más prolongado. Y acá queremos marcar algunas cuestiones. Esto ya estamos hablando de la metodología del HACCP, ¿no? Eh, Vamos a hacer hincapié en algunos conceptos, a pesar de que esto sea efectividad del HACCP, vamos a marcar algunos
conceptos. Nosotros identificamos el nodo. En este caso son los tanques de almacenamiento de hexano y el sistema de cañería asociado. Hasta la bomba. Era el pianadí que mostraba Walter, el nodo marcado como 2. Y arrancamos con desviaciones. Más nivel. Estas desviaciones que tengo acá, más nivel, menos nivel, y voy a bajar de nuevo, más presión, menos presión, son las que HACCP nos pide analizar. Entonces, ¿cómo es una secuencia de un análisis HACCP cuando arrancamos con la hoja en blanco? Esta hoja ya está terminada, ¿no? Más nivel. Bueno, ¿cuáles son las causas que podemos identificar como que nos puedan generar un más nivel en el tanque hexano? Y yo puedo tener un error operativo. Básicamente es recibir la cisterna de hexano, el operador inició la descarga y por algún motivo confundió el tanque al que estaba transfiriendo el producto o tuvo que atender otra operación. Pero entonces, el error operativo es una causa común de incidentes de seguridad de proceso. ¿Y cuál sería la consecuencia ante ese escenario o ante esa causa? Un sobrellenado del tanque. Si esto corre el suficiente tiempo y el operador no contuvo la situación, voy a derramar producto químico y voy a tener, como es un producto químico inflamable, una posibilidad de incendio e impacto a personas. Acá una consideración. Como el tanque se encuentra en un dique, no analizamos el impacto medioambiental, ¿no? Entonces, si fuese el caso de que el dique no nos sirve para atender derrames, como podría ser para una operación continua, si yo tengo una operación continua en la que estoy recibiendo producto todo el tiempo, el dique no está dimensionado para contener el caudal que me tira la bomba. El dique está dimensionado para contener el 110% del volumen del tanque, es estático. Entonces, en este proceso batch, el dique me sirve porque la cisterna trae 20 metros cúbicos. Si yo derramo el tanque, voy a derramar algo menos que 20 metros cúbicos. Entonces, para este escenario, el dique es 100% efectivo y no se analiza la consecuencia medioambiental. Si no, tendríamos que agregar acá otra consecuencia y será el impacto medioambiental y analizar el impacto medioambiental. Cada escenario es la composición de consecuencia y causa. Entonces, acá tengo un escenario. Si yo tenía como consecuencia un derrame con impacto medioambiental porque llego a cursos de agua, por ejemplo, o a suelo, tengo otro escenario. Causa iniciadora, operador cometió un error, consecuencia, impacto medioambiental por contaminación del suelo, por caso. Bien, entonces vamos. Ya dejamos de tirar hipótesis y escenarios que no son reales porque el dique estaba y para este escenario no sirve y vamos a analizar la consecuencia. Acá empezamos. El tipo de consecuencia que tenemos es impacto a personas. Consecuencia 4. ¿De dónde sale este 4? De la matriz de riesgo de la compañía. Para la compañía 4 es una posible fatalidad y está bien, o sea, si llegado el caso la persona está impactado en un fuego, puede llegar a lesiones serias o fatalidad. Entonces, el 4 es el nivel de consecuencia y va a depender de la matriz de riesgo de la empresa. Para esta en particular, un 4 era una fatalidad. Lo más alto que tenía la empresa era un 5, que eran múltiples fatalidades. La probabilidad, importante, nosotros antes mencionamos y acá lo vamos a reforzar, HACCP es un método cualitativo en el que identificamos escenarios y es conservador. ¿Por qué digo que es conservador? Porque la probabilidad es la probabilidad del evento iniciador, no es la probabilidad del escenario. Entonces, la probabilidad es la probabilidad de que el operador erre en su operación, en que cometa un error operativo. ¿Y de dónde sale esta probabilidad? Bueno, hay bases de datos globales del CCPS en el que nos dice que un operador que ejecuta una tarea con frecuencia diaria, 1 cada 10 veces se va a confundir. Entonces, en ese 1 cada 10 sale esta probabilidad. Probabilidad que es necesario confirmar con la gente de operaciones en planta. Por ahí, las que tienen que ver con errores operativos están bastante bien determinadas. Pero si la causa fuese una falla, un transmisor de nivel, por ejemplo, si bien el CCPS en la base de datos global me dice que un lazo de control falla también 1 cada 10 veces que está en demanda, con lo cual podríamos poner la misma probabilidad. Esa es una pregunta que hay que hacer en el momento de hacer el HACCP, porque lo que me dice el CCPS es un promedio de todos los lazos de control. Hay algunos lazos de control que y vamos a hablar de nivel, por la corrosión del producto, porque no está correctamente diseñado, porque está instalado de manera incorrecta, la experiencia de planta dice que falla mucho más que eso. Entonces, si bien hay algunos lineamientos como para
predecir o como para anticipar cuál va a ser esta probabilidad del evento iniciador, es necesario confirmar esto con el equipo multidisciplinario e interdisciplinario de planta. Entonces, vemos que de la combinación consecuencia y probabilidad determinamos el riesgo. Este riesgo es un riesgo naranja, un riesgo que deberíamos atender si es posible. Este riesgo es riesgo sin ninguna salvaguarda, porque fíjense que yo acá dije la causa, que es el error operativo, y la consecuencia. Y yo no listé ninguna salvaguarda. Este se llama riesgo antes de salvaguarda o el riesgo completamente desnudo, se llama, o sea, sin ninguna salvaguarda. A continuación, lo que se lista son las salvaguardas existentes que hacen que este riesgo lo bajemos. ¿Cuáles son esas salvaguardas existentes? Y para este caso particular, para este HACCP que hicimos. Bueno, acá la operación era el 100% del tiempo atendida por un operador. O sea, el operador conectaba la cisterna y se quedaba ahí. Entonces, si se podía llegar a distraer, sí, se podía llegar a distraer. Pero si seguía el procedimiento, o mejor dicho, ¿podría llegar a haber errado el tanque al cual quería transferir el producto? Sí, porque no está ajeno a cometer ese error. Pero como el operador tiene que estar el 100% del tiempo al lado de la cisterna, si ve que se sucede un derrame, va a atender esa situación, va a cortar la transferencia. Entonces, esta es una salvaguarda. Otra salvaguarda, recordemos que queremos evitar incendio e impacto a personas, es que los motores eléctricos, la instrumentación del sector es ATEX o está de acuerdo a la clasificación de área. En este caso particular, NFPA 36, porque era una planta de extracción de aceite por solventes a la que le aplica el NFPA 36 y NFPA 36 ya nos dice cómo clasificar el área. Si fuese otro tipo de planta que no sea una extracción por solvente, acá sería IRAM BIEC 679 o lo que sea, siempre y cuando tenga instrumentación y equipos acorde a la clasificación de área. Yo voy a manejar inflamable, no puedo tener cualquier sensor de nivel, cualquier motor. Después, la empresa en particular tenía un estándar de trabajo en caliente, con lo cual, si llego a tener el derrame, fíjense que estos escenarios lo que hacen es evitar llegar a la, a la consecuencia, ¿no? Yo tengo el derrame, pero no llego em, a la ignición de ese charco de fuego, o perdón, a la ignición de esa pérdida de contención. Y la puesta a tierra y conexión equipotencial de los equipos para minimizar la estática. Estas salvaguardas se analizan y en base a si son independientes y en base a si son efectivas, se termina bajando la probabilidad. Acá una cosa importante, casi siempre las salvaguardas bajan la probabilidad de ocurrencia ya del escenario. Otra vez, acá hay algo particular del HACCP. Y esto, otra vez, lo queremos marcar. La probabilidad del riesgo inicial es la probabilidad o la frecuencia del evento iniciador. Ya cuando listo las salvaguardas, lo que estoy mirando acá es la probabilidad del escenario. Entonces, yo con la salvaguarda 1.1 bajé la probabilidad de que se produzca el derrame o de minimizar el derrame, porque voy a tener el derrame y el operador lo va a contener rápido. Si el operador no se da por aludido o me falló esta salvaguarda, bueno, ese derrame no debería o sería muy poco probable que entre en ignición teniendo en cuenta estas salvaguardas. Fíjense que este tanque en particular no tenía instrumentación de nivel y por eso, si bien el riesgo es aceptable, se le sugiere instalar un transmisor de nivel, se le sugiere enclavar ese transmisor de nivel para minimizar o sea, para básicamente ante alto nivel cierro o paro bomba y además de un control de nivel que permita tener una alarma y un cierre de válvula, un switch de muy alto nivel redundante al alto nivel para parar bombas. Entonces, se vuelve a analizar el riesgo después de esta salvaguarda y particularmente seguimos quedando en un riesgo amarillo, esto ya está aceptable, y este riesgo amarillo es porque la empresa en particular tiene una matriz de riesgo exigente que la probabilidad no la podemos bajar más, pero como la potencialidad de afectar a una persona podría llegar a la fatalidad, esto no baja de 4 y el riesgo es un riesgo amarillo igual o nivel 10. Entonces, esto que hicimos acá lo tenemos que hacer causa por causa, desviación por desviación y consecuencia por consecuencia para todos los escenarios. ¿Cómo lo hacemos? Miguel, Bueno, sí. no, no, está bien. Sí, sí. Si bien acá está en Excel, nosotros lo que hacemos es utilizar un software, acá lo traje
para que juguemos un ratito. Básicamente traje el mismo escenario que estábamos revisando recién. Este software, OpenPHA, es liberado. Este software lo pueden bajar liberado. Es bastante, a ver, la verdad que por ser liberado está muy bueno para hacer HASOP. Sirve para llenar la planilla. En este software lo primero que hacemos es cargar la matriz de riesgo, la matriz de frecuencias, la matriz de impactos, de minor a catastrophic, de 1 a 4. Fíjense que recién decíamos 4 era una fatalidad, 5 es múltiple fatalities. Y tenemos esta matriz de riesgo que es la matriz de riesgo de la empresa. Entonces, en este software puedo cargar la matriz de riesgo que quiera que me dé la empresa. Una vez que cargué la matriz de riesgo, empezamos a completar esta planillita. Y fíjense que si yo acá voy cambiando el escenario, me va cambiando el nivel de riesgo y voy teniendo que ver si tengo que poner o no recomendaciones. Agrego la recomendación y responsable a la recomendación. Este software después lo puedo exportar a Excel. Ahí lo toqué, y van a encontrar algo así, con mucho menos. A ver, esto tiene un poquito de cariño aplicado. Acá le pusimos un poco más de formato porque lo tira bastante crudo en formato, pero otra vez, para hacer un software liberado es muy útil y recomendable para aquellos que quieran explorarlo. Es muy útil. OpenPHA de Kenexis. Tiene la versión paga. La versión paga lo que nos permite es sacar los reportes un poco menos crudos, digamos, y editarlos un poco mejor. Entonces, esto es hacer un HASOP. Esto es una planilla HASOP. Un poco el objetivo de esta sección de la charla es justamente mostrar lo detallado que es esto, porque esto nodo por nodo tiene bastante información. Y otra vez, si arrancamos con la hoja en blanco como la tenemos acá, y podemos hacer 3 nodos en un día y no mucho más que eso. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Walter, ¿algún Sí, pregunta? no, justo te iba a comentar, perfecto esto. Acá, bueno, Sabrina dice que muy buena recomendación por el software, pero acá Carlos, y no me quiero ir de esta parte porque estaba preguntando si se puede explicar la metodología de la determinación de nodo un poquito más, porque acá, según comenta Carlos, dice que tiene entendido que los mismos se fijaban en el PNID delimitando los equipos y el proceso, pero por lo que nosotros comentamos, lo hacen por corriente. Incluso dice acá como aclaración que en el mismo equipo hay dos nodos. Sí, a ver, eh, otra vez. No hay una regla general para marcar nodos. La regla básica es cada equipo es un nodo, pero la realidad es que dependiendo de la operación, dependiendo de las válvulas y dependiendo las corrientes y la forma en que yo tenga que aislar el proceso y las condiciones operativas, los nodos muchos equipos o varios equipos pueden formar parte de un mismo nodo. No hay una única forma de hacerlo. Em, la realidad es que, a ver, nosotros cuando arrancamos con todo esto hace ya unos cuantos años, marcábamos nodos separados. Después, a medida que nos fuimos capacitando, fuimos optimizando esa marcación de nodos y, y otra vez, esto sigue siendo optimizable, pero la realidad es que no hay una regla, un estándar claro de cómo marcar nodos. Un poco el criterio, un poco la experiencia. Sí, lo importante es no dejar nodos sin analizar. Y es verdad que un mismo equipo puede estar conectado o interconectado con dos nodos. Ahí lo que podemos decir es que en el análisis HASOP revisamos la causa del escenario en el nodo que estamos analizando, y si tiene consecuencias en otro nodo o en otro equipo, la analizamos acá mismo. Quiero decir, si acá no va a ser el caso, por ejemplo, que tomamos, pero si mi caso de más nivel tiene un impacto en otro equipo que es otro nodo, lo analizo en el nodo en el que está la causa, en el que está la desviación. La realidad es que no podemos dar una respuesta concisa y clara porque no hay una regla general para marcar nodos. No sé si vale la pena aclarar, Miguel, pero muchas veces la definición de nodo nos toma nuestro tiempo Sí, para hacer sí. este trabajo preliminar y poder hacerlo de la mejor forma cuando ya se desarrolla el análisis.
Y a ver, es un poco, voy a cambiar la presentación, pero es un poco de práctica y experiencia. Lo importante es no pasar por alto equipos importantes y después el primer objetivo es no pasar por alto ningún equipo. El segundo objetivo es tratar de optimizar esto, porque muchas veces una no ideal, vamos a decir, porque no está mal ni bien ninguna marcación de nodos. A ver, siempre que dejemos todos los equipos marcados, estamos marcando bien. Una no ideal marcación de nodos hace que tengamos más trabajo a la hora de facilitar el HASO porque se van a repetir escenarios en distintos equipos porque los nodos deberían estar juntos y demás, pero estaríamos puestos en una posición conservadora. Entonces, mi recomendación inicial, si van a arrancar a hacer análisis HASOP y demás, es arrancar marcando nodo por equipo, un nodo, y de esa manera no vamos a cometer errores. Es optimizable, sí, la práctica, la experiencia, y mismo durante la sesión del HASOP nos vamos a ir dando cuenta que, che, este lo podría haber juntado con este, porque la verdad que no aportó nada analizarlo separado, pero eso lo da la experiencia. Bueno, Carlos, no sé si después tenés alguna otra pregunta y si fue suficiente la explicación acá de Miguel. Pero perfecto. No sé si quedaba algo más acá, Miguel, para comentar. Si no querés seguir vos después para no dejar de No, te compartir. Pero saco, bueno, dejo de compartir porque vos, acá la tuya si... está, tu presentación es la última versión, así que dejo de compartir y te paso la bola a vos. Ok, ok, gracias. Con respecto a la pregunta de la determinación de nodos, otra vez, acá estamos apuntando a la efectividad del análisis HASOP. Eh, Ese tipo de detalles del estudio en específico deberíamos verlo en una capacitación formal de HASOP, en donde agarramos un PNID, lo marcamos todos en un escritorio, vemos las distintas alternativas, porque esto cuando damos capacitaciones de HASOP, dividimos el grupo de trabajo en distintos equipos y cada equipo marca nodos de manera distinta y cada uno tiene su postura y ahí nos vamos dando cuenta y viendo cuál es la más acertada, cuál es la más optimizada y demás. Pero eso debería quedar para una charla específica de HASOP. Eso y otras dudas que pueden llegar a surgir, ¿eh? Bien. Bueno, para seguir, estamos con el informe final. Bueno, acá solo mencionamos sí o sí lo que tiene que ir como inicial del informe y después el índice. Este índice tiene que ser después, cada punto tiene que ser desarrollado y completado con la información que corresponde, ¿no es cierto? No sé, Miguel, si querés aclarar específicamente en esto, pero bueno, esta es la información básica No, que debería llevar el informe. esta es, a ver, este informe o esta información que reflejamos acá del informe es de acuerdo a la IEC 61882, que es la que establece los lineamientos para un HACCP. ¿Qué tiene que tener el informe? Bueno, es un documento muy estructurado y formal. Muchas veces las planillas de asistencia se adjuntan firmadas y demás. De vuelta, acá y retomo un poquito los primeros slides que mostramos, cuando después de finalizar el estudio HASOP, para cualquier persona, digamos, que no participó o participó y se olvida, es difícil la interpretación. Hoy con la ayuda de inteligencia artificial o otras herramientas, pero derivadas de la parte digital, nos permite llevar los análisis HASOP a un diagrama de Bowtie y que para el tema de capacitación a todos los niveles de la empresa o de la compañía es muy útil. Y, Muchas empresas están haciendo eso y está de moda el bow tie, sobre todo para mostrar bien los peligros, cuáles son las barreras, digamos, preventivas y digamos, las consecuencias, ¿sí? Y bueno, y en todo caso, para la capacitación es muy bueno, es una recomendación que damos poder transformar el análisis HASOP, ¿sí? en bow tie. Y sobre que todo con los escenarios más
importantes Exacto. y, claro, sí, Miguel, sí, sí. Que no es otra cosa que la información organizada de otro método. Fíjese que además de que como capacitación, como fuente de consulta, si yo tengo que ir a un HASO para buscar, a ver, un análisis HASOP de toda una planta pueden ser 250 páginas de planilla HASOP. Si tengo que ir ahí a buscar la salvaguarda o algún escenario, che, a ver, ¿qué pasaba acá si tengo un alto nivel? ¿Cómo procedo? Y la verdad que como fuente de consulta el HACCP es súper potente porque está todo, pero es muy difícil de buscar, entonces es poco amigable y ahí aparece Bowtie en donde lleva esto a una gestión visual. Como decía Walter, no hace falta todos los escenarios que pasen por Bowtie, pero sí los más críticos, quizás los que tengan impacto fuera de la planta o los que la planta considere como su top 10 de escenarios, bueno, tener como su librito de mandamientos los bow tie de esos escenarios. Bien. Bueno, acá compartimos. Ahí, antes de avanzar, Sí, y están pidiendo si podemos ir a la diapositiva de bow tie. Déjame que la sí. busco. Voy para atrás si Es querés. la 5. A A ver, ver, es muy gráfica la que tenemos es acá, muy En gráfica. realidad hay Esta es, claro. software que están dedicados a hacer esto, pero es bien gráfica. Eh, Si querés podemos dar un ejemplo acá, sobre todo del derrame del tanque, ¿sí? Que dimos, cuáles son los distintos eventos iniciadores, cuáles son las barreras de gestión de seguridad de procesos que tenemos. Y bueno, esta sería la parte de instrumentación. Vamos a hacer el ejemplo, Miguel, ¿te parece? Sí, Para ahí, mostrar por ejemplo, acá. nosotros acá, el evento, lo que está en el centro del moño o del bow tie sería el derrame de hexano, era en este caso. Hexano. En este caso el hexano puede ser metanol, que también es más tóxico. Y ahí tenemos distintos posibles impactos. Si vamos a la derecha, el impacto sería fuego e impacto a personas. Podemos mencionar un daño medioambiental que vimos que en este caso no lo teníamos porque por el dique, pero vamos a pensar que tendríamos un daño medioambiental. Si tuviésemos un daño en activos o imagen corporativa, ahí a la derecha listamos todos los posibles impactos de ese evento que es la pérdida de contención de hexano. Entonces, fíjense que la pérdida de contención de hexano y los impactos los sacamos de la planilla HACCP, porque los identificamos mediante HACCP o HACID, o algún otro método de identificación de riesgo, de análisis de riesgo. Acá estamos haciendo HACCP. Y los eventos iniciadores, nosotros habíamos identificado el error operativo, falla humana. Podría ser también, no aplicaba para este caso que revisamos recién, pero una falla de un transmisor de nivel que haga que el operador no cometa ningún error, pero que si el nivel está indicando menor nivel del que realmente tiene el tanque porque se descalibró, porque falló, bueno, podría llegar a llegar a un derrame. Podemos tener algún retroceso de flujo de alguna otra operación que esté conectada. Entonces, lo de la izquierda, que son todos los eventos iniciadores, también salen del caso, porque son las causas que nosotros identificamos que tienen un potencial impacto. Y por eso, entonces, lo de la izquierda, las causas las identificamos en HACCP, lo de la derecha, los impactos también se identifican en el HACCP. Y acá vamos listando las salvaguardas. Algunas eran las que ya estaban implementadas y otras eran las que recomendamos. Entonces, por caso, procedimiento operativo, el operador está al 100% del tiempo presente. Estándar de trabajo en caliente me sirve porque minimiza la probabilidad de llegar a un fuego. Eh, Instrumentación adicional, como para agregar redundancia y enclavamientos. Y del lado ya, ahí tenemos que listar salvaguardas que bajen que permitan bajar la probabilidad de ocurrencia del evento. Y del lado de las mitigadoras vamos a mencionar la red de incendio, el dique, que me serviría en caso de un derrame, no sé, Walter, alguna más que se te ocurra, No, no, es alguna correcto. PSB en el Ahora, caso que aplique. dentro del dique, cabe aclarar que la integridad del dique, cuando hablamos de medio ambiente, tiene que ser adecuada, porque si tiene filtraciones y eso, también vamos a tener un impacto en el medio ambiente. Y acá entra también un poco lo que hablábamos, si me voy un poquito para este costado, pero supónganse que estamos hablando de un rebalse por el alto nivel, ¿sí? El elemento iniciador fue el operador. Y pusimos distintas salvaguardas, pusimos, disculpen, el volumen.
disculpen, acá me cambió, acá estoy de vuelta. ¿Me escuchan? Miguel, ¿me escuchas Sí, sí, bien? sí, se escucha bien, ¿eh? Ah, Sí, no, porque tengo un estás. problema con el volumen. No, hablaba. Primero, tenemos un producto inflamable. Este es el peligro. El evento inicial podemos decir que si tuviese control de nivel o no tenía control de nivel, entonces la atención del operador. Pero nosotros fuimos poniendo salvaguardas, ¿sí? Por ejemplo, un control de nivel. No solo para el operador si tenemos que hacer alguna formulación o algo, pero el control de nivel, que sería el control básico de un nivel continuo. Y después podemos poner como si hay una falla y el operador no actúa ante una alarma cuando ya llega al 80%, podemos tener un muy alto nivel que evita la pérdida de contención. Ese muy alto nivel va a parar la bomba de descarga, ¿sí? Y va a evitar eso. Ahora, si cualquiera de estas instrumentos que pusimos no están debidamente gestionados, y ahí entramos a PCM, considerando que esos instrumentos son críticos y sobre todo el último, que es el muy alto nivel, si no lo tenemos dentro de una estrategia de mantenimiento, si no lo tenemos dentro del muy alto nivel o el alto nivel no lo tenemos dentro de un procedimiento, no lo tenemos capacitada la persona, ¿sí? Bueno, todas estas barreras empiezan a fallar y a la larga terminan en una pérdida de contención. Muchas veces el operador sabe y dice, ah, bueno, tengo el muy alto nivel y confía en el muy alto nivel, pero si no está debidamente calibrado y funciona mal, va a tener el derrame. Entonces, muchas veces es más fácil el que cometa un error la persona si no tenemos una estrategia de mantenimiento de la instrumentación crítica. Y acá entramos de nuevo a los sistemas instrumentados de seguridad y a los controles básicos del proceso. De vuelta, todo esto indican, de vuelta, acá tenemos los peligros, acá me extiendo un poquito, pero acá estamos hablando de inflamabilidad, de la parte material comburente, de tóxico, de explosiones. Hay nuevos escenarios que hoy en día empiezan a aparecer. ¿Sí? Hoy tenemos el manejo de, por ejemplo, de tecnologías nuevas, por los procesos nuevos, que por ahí no son tan comunes, ¿sí? Pero podemos tener radioactividad. ¿Cómo controlamos la radioactividad? Si hablamos de Imagínense el evento que vimos en el horno eléctrico de Arcos. Si la chatarra que entra viene un material radioactivo y contaminamos toda 90 toneladas de acero con material radioactivo. Entonces, ¿qué barreras hoy en día tenemos para evitar eso? Y hay muchas barreras, ¿sí? Porque el impacto sería muy grande. Esa barrera tiene que ser gestionada. Y estas barreras se gestionan a través del PCM, de la gestión de seguridad del proceso. ¿Sí? Acá hay dos preguntas, las respondo y seguimos avanzando, que ya quedan 20 Dale. minutos nomás. Sí, A la pregunta de Sabrina, no conocemos un software de libre acceso para Bowtie. Hay muchos, Esfera es uno, pero son todos pagos. Eh, ChatGPT, si vos le das la planilla HASOP, te hace el Bowtie con oportunidades, y ahí vamos a hablar un poquito de la inteligencia artificial y los usos. Y ahorra un poco de tiempo, porque uno podría hacer el bow tie en un Excel, ¿no? Y a mano, pero bueno, ChatGPT te lo encamina bastante. Y con respecto a la pregunta de si es necesario un bow tie por evento, o mejor dicho, ¿sería un diagrama bow tie por evento? Sí, el bow tie aplica por evento y por eso no debería hacerse, o si se quiere, sí, pero sería mucho trabajo y demasiado esfuerzo para toda la planta, sino los eventos más importantes de la planta. El top 10 de la planta, bueno, esos 10 eventos más importantes, derrame de hexano, alta presión o reacción descontrolada, o esos eventos son los que se recomiendan tener en Bowtie. tal cual. Bueno, no sé, ¿no hay ninguna otra pregunta, Miguel? No, Bien. Bueno, y acá íbamos un poquito al tema esta es una presentación en la cual participamos la sacamos de una presentación que tuvimos en una reunión de CCPS, pero bueno, la pregunta del millón es si realmente podemos evitar tener sesiones de caso. Y bueno, en nuestra experiencia todavía estamos lejos, viene avanzando el tema de inteligencia artificial, sobre todo cuando, digamos, como se cargan más escenarios,
los software permiten identificar los nuevos escenarios de peligro, ¿sí? Sobre todo ahora con la inteligencia artificial que puede ser generativa, o sea, va mejorando y cada día nos ayuda más, ¿sí? A, a ver, hoy por hoy no podemos decirle a alguien de inteligencia artificial, haceme el caso de tal planta y le damos los PNID. ¿Nos pueden ayudar a marcar nodos? Sí. Eso antes a una pregunta hubo, pero ¿te Sí, acordás, eso Walter, también, que sí, vimos sí. que hay, yo no me acuerdo el nombre de esa inteligencia artificial, vos capaz que lo tenés, que le dabas el No, PNID, marcaba los nodos, te daba una tentativa, no lo hace tan mal, o sea, lo hace bastante bien. em, sí, Nos no puede recuerdo el ayudar a nombre. identificar escenarios, pero hoy por hoy no reemplaza 100% el trabajo del gabinete del HACCP. Sí que lo hace más efectivo, porque, a ver, lo que mencionábamos antes, una descarga inflamable o escenarios bastante típicos o que sean repetidos a lo largo de muchas plantas, en los que las bases de datos se van haciendo más extensas y podemos ir a la sesión del HACCP con un borrador preliminar y revisar en la sesión esos escenarios, si son creíbles y las recomendaciones, y no tener que perder, no digo perder, no sé, no es perder tiempo la palabra, pero no tenemos que invertir tanto tiempo en arrancar con la hoja en blanco. Tal cual. Sí. En Un, eso, en identificación de escenarios, también nos puede ayudar a ver las consecuencias de un impacto. Ahora lo vamos a ver en los próximos slides. En definitiva, nos puede ayudar a conformar el informe. O sea, todo eso minimiza el tiempo dedicado a estas cuestiones que hoy por hoy la transformación digital nos está permitiendo. Algunas cuestiones las utilizamos, como los software, sí, pero todavía no hay, y sobre todo en planta en operación, ¿no? En la planta en operaciones es más complicado porque están las cuestiones inherentes a la planta, a las personas, ¿sí? A la cultura de la gente que trabaja ahí. Y de vuelta hay nuevos escenarios que hoy por hoy no están, no estoy seguro de que salga en uno de estas software. Por ejemplo, eh, em, he tenido la oportunidad de hablar con gente de FM Global, que trabajan en conjunto con NFPA, y nos comentaban y tenían y nos preguntaron bastante sobre la vulnerabilidad en escenarios de ciberataques. Sí, y comentaban que en una planta siderúrgica del tipo este, como les mostré, después del horno de fusión pasa a un horno cuchara que es trasladado y por un ciberataque ingresaron por la parte comercial, llegaron hasta la parte operativa y mientras se trasladaba de un sector a otro la cuchara del horno con el acero fundido, empezaron a mover la cuchara, ¿sí? Y hubo un derrame incontrolable de acero líquido. Entonces están haciendo mucho énfasis, todos estos escenarios de ciberataques, se está contemplando en seguridad de proceso, no estamos seguros de que estos software todavía lo hayan o salgan identificados. Pero es uno de los puntos importantes a tener en cuenta hoy, el tema de la vulnerabilidad a los ciberataques cuando hay un sistema de control. Era un comentario, no sé, Miguel, si vos tenías algo más, pero bueno, es no, un no. punto. eh, Es un punto. Y también vienen otras, por ejemplo, hoy tenemos paneles solares, la energía nuclear está avanzando en forma exponencial. Bueno, empiezan a generarse distintos escenarios o el uso de hidrógeno, los materiales están cambiando, el hidrógeno se está usando más ya casi como un combustible para la vía pública, entonces los riesgos cambian y bueno. Todo eso, de vuelta, si nos va a ayudar la inteligencia artificial, hoy por hoy todavía no está del todo independiente o nos puede hacer todo el trabajo. En la última reunión que tuve del CCPS de Latinoamérica, hubo un grupo de gente de México que hicieron un trabajo de tomar una torre de enfriamiento con otra parte del proceso y simularon todo a través de inteligencia artificial, un HAZO, y lo hicieron en forma, digamos, con las sesiones como corresponden, con el equipo de trabajo. Y creo que habían identificado
20 escenarios y 28 escenarios de riesgo con la forma de sesiones. O sea, 8 escenarios de riesgo la inteligencia artificial no lo había detectado y eran algunos importantes. O sea, hoy por hoy todavía no estamos exentos de realizar las reuniones. Eh, Dentro de la presentación, nosotros la podemos compartir. Una de las presentaciones que dieron, no me acuerdo si fue la CCPS o el Centro de Seguridad de Proceso Europeo, compartió esta presentación que yo tomé un solo slide con respecto a la parte de digitalización o de transformación digital. Un poco acá en el corto plazo estamos viendo que se está moviendo de acuerdo a las tendencias, que hay mejoras en la cantidad de datos, sí, acumulados, y eso ayuda mucho a que se vaya retroalimentando para detectar tipos de escenarios y consecuencias. Después también, de vuelta, las sesiones un poco online, un poco más cortas, y a largo plazo esperan que en algún momento pueda llegar a hacerse un HAZOP en forma automática, pero todavía no, ni siquiera del hemisferio norte, ni siquiera en el hemisferio norte, la parte, digamos, que están viendo más estos temas, todavía no consideran que pueda ser reemplazada las sesiones en forma personal o virtuales. Así que, y por último, A ver, bueno, acá lo que. capaz. No, es justo esta slide que viene, Walter. ¿Querés que le like? Dale, Esta. querés. Como conclusión un poco del uso de inteligencia artificial o de otro software que vamos a mencionar ahora a continuación. ¿Ayudan a hacer el HAZOP más eficaz? Sin duda. Necesitamos tener la información que mencionábamos antes. No solo el PNID y la matriz de riesgo, sino la mayor cantidad de información fidedigna y detallada que tengamos nos permiten armar y hacer uso de la inteligencia artificial, identificar escenarios, cuantificar escenarios. Acá, por ejemplo, esta fue una pregunta que le hicimos a ChatGPT para evaluar el impacto que tendría una cantidad de metanol en un dique determinado. Nosotros el análisis que vimos en el HAZOP era con hexano, pero supongamos que el derrame era metanol. Fíjense que muy rápidamente y sin necesidad de simular nada, no tener que ir a Loja, no tener que ir a FAST a simularlo, nos dice a qué distancia llegaría esa nube inflamable y yo puedo rápidamente tener una respuesta de a cuántas personas afectaría y poner la consecuencia. Esta pregunta la trajimos porque en una sesión normal de HAZOP empezamos acá a lucubrar y yo creo que si se derrama metanol afectaríamos al comedor. No, yo creo que solamente una persona. Y esa discusión que parece eh, tonta o lleva tiempo y desgasta a la gente y desgasta mentalmente a la gente, porque empezamos a tirar escenarios. Acá, rápido, ChatGPT nos dice, che, mirá, llegaría a tantos metros, si tenés gente ahí, la podés afectar. Listo, eso va derecho al escenario. No perdemos tiempo en discutir la consecuencia ya la tenemos establecida por ChatGPT con una simple pregunta y sin tener que tirar simulaciones ni software. Entonces, ¿sirve? Claro que sirve. Necesitamos información y nos sirve como ayuda y como herramienta de apoyo para la sesión del HAZOP, hacerla un poco más efectiva. De vuelta acá continuaba, pero bueno, esa fue la pregunta, la respuesta inmediata, y después tira todos los datos de base, un cálculo simplificado del espesor de la capa líquida ante el derrame, la estimación del radio de acuerdo a la mitad del límite, del 50% del límite de inflamabilidad, ¿sí? Y por último, una conclusión. Dice, bajo condiciones climáticas estándar, el derrame de 10.000 kilos de metanol en un área de 400 metros cuadrados puede generar una nube inflamable con concentraciones a menor de la mitad del LEL hasta 60 o 70 metros del punto de derrame. Y como notas de seguridad dice, la distancia, bueno, podría ser algo menor. Si hay fuentes de ignición en este radio, el riesgo de deflagración o flash fire es importante. Si el área es contenida en el dique cerrado o con pavimentación, la duración del riesgo aumenta. Fíjense que dice después, a lo último, y esto porque lo toma de ahí, si queremos estimar esto con un software específico de dispersión, como el Aloha, el FAST, bueno, muchos de ustedes deben conocer el Aloha, pero esto llevaría a entrar al Aloha y simularlo,
o el FAST, que es más complicado y más exacto. Pero Que, a bueno, ver, toda esta no información decimos la que no se tenga tiro. que, no decimos que no se tenga que usar ni Aloha ni Fast, pero lo hacemos como Bowtie para los eventos más importantes. Acá nos permite casi pasar por todos los escenarios y rápidamente tener cuál es la consecuencia y decir, che, a este escenario prestarle mucha atención durante la sesión de HAZOP, o este no es tan importante y va a quedar cubierto por algún otro. Entonces, a la hora del HAZOP efectivo y en la preparación de información, nosotros usamos este tipo de herramientas. Pero otra vez, recargamos, es súper importante tener la información extendida, porque si no, no podemos. Y el otro software que usamos es el Rust. Este es liberado, en base de Excel, es del CCPS, y también teniendo la información necesaria, permite identificar escenarios y no solo identificar el escenario, sino también darle, y ahí Walter va a mostrar cuál es el resultado que arroja RAS, pero va a permitir identificar escenarios, va a permitir cuantificar los escenarios y asume un nivel de riesgo para los escenarios. ¿Qué quiere decir? Y que si tenemos la información necesaria y conocemos el proceso, podemos ir a la sesión del HASO para hacerla más efectiva con la planilla en una versión preliminar, en una versión borrador y no arrancar con la hoja en blanco. ¿Queremos marcar esto? ¿Se puede siempre? No, no se puede siempre. Tiene que estar la información, tenemos que tener conocimiento del proceso, tiene que ser un proceso relativamente estándar, porque si ya empezamos con procesos muy particulares, muy puntuales, si bien podemos aventurar algo con estas herramientas, no vamos a poder ser precisos en ese caso preliminar que llamamos nosotros. Bueno, esto para comentarles, este RAS lo pueden bajar gratuito, como dijo Miguel, es desarrollado por CCPS y además tiene un manual donde paso a paso van siguiendo. Este ejemplo está incluido en ese manual y es como una descarga de acrilonitrilo, producto inflamable y tóxico. Y entonces ustedes, con los datos que les da acá, que es la previa o el análisis preliminar o la información que uno trata de buscar, lo van cargando de acuerdo a lo que le dice el manual en el software y le tira al final, después, dentro de toda la información que le tira, esta planilla tipo JASO donde dice el tipo de escenario, los comentarios, los parámetros y la desviación, ¿sí? El evento iniciador. Bueno, acá directamente le tira directamente en forma automática todo. Es otra herramienta que la pueden utilizar. No sé si es tan amigable, Miguel, pero bueno, tienen el manual y la pueden usar con este ejemplo, Sí, a ver, ¿sí? es súper potente. A nosotros Muy potente. nos gusta Sí. mucho esta herramienta, ahorra mucho trabajo y otra vez para el HASOP efectivo es algo que utilizamos mucho. No reemplaza el HASOP, porque si bien la planilla que nos arroja es un poquito escueta, pero la verdad es que para hacer un análisis preliminar, para identificar los escenarios a los que hay que realmente prestarle atención, fíjense que abajo están coloreados de otro color, valga la redundancia, algunos escenarios que el software nos descarta por considerarlos no creíbles. Entonces ya nos da un poco de información para llegar a esa sesión del HASOP y que no sean esas sesiones maratónicas de 8 horas, sino tratar de llevar mucha información masticada, mucha información procesada e ir a la sesión del HASOP y tomarle quizás 2 horas a cada especialista para revisar escenarios en los que haya recomendaciones con ellos, para revisar los eventos iniciadores en los que tengamos duda de cuál será, pero esto y ChatGPT son dos herramientas útiles a la hora de un HASOP efectivo. Sí, sumado a esto, quiero decir que esta herramienta también hace una simulación cuantitativa y le permite realizar un análisis LOPA, Layer of Protection of Analysis, para los escenarios más complicados, ¿sí? Para los que tienen una consecuencia grave y donde uno decide, además de hacer HASOP, hacer un análisis tipo LOPA, ¿sí? No sé, Miguel, si querés 2 segundos y después ya dejamos las últimas preguntas No, hacia nada adelante. más de mi Pero parte. No. si siguen con el manual, pueden identificar las salvaguardas necesarias que tienen que colocarse para llevar a un riesgo aceptable en cada escenario con metodología LOPA. Este software también lo realiza. Así que bueno, ahora quedamos abiertos a preguntas en estos últimos minutos.
eh, lo que quieran. No sé si Mariela, a ver si aparece alguna pregunta acá por Hay chat. varias preguntas en el chat, no sé si ya A están, ver, Sí, ya ya se han las fuimos respondido pasando, todas. a sí, ver, pasamos todas por esas. pasaste todas. Bien. Puta, Bueno, si no hay más consultas, si no surge ninguna otra inquietud, queda agradecerles especialmente a Walter y a Miguel por haber compartido toda la experiencia y el conocimiento que tienen en este tema, que es súper interesante y que, como dijimos al principio, es transversal a todas las especialidades del colegio. Seguramente lo vamos a volver a convocar, vamos a generar algún otro encuentro. eh, y bueno, y también gracias a todos los que han participado y también han compartido sus preguntas y consultas, que también eso hace que se amplíen los temas. Así que bueno, gracias y buenas noches a todos. bueno, bueno, buenas noches, muchas gracias por la participación. Gracias por la atención. Buenas noches.